Gloria a Dios en las mayores alturas. Paz en la tierra a los hombres a quien Él quiere bien. Usted dirá, ¿es Navidad? Todos los días es Navidad. Todos los días celebramos la venida de Jesús al mundo y cada mañana renovamos nuestra adoración. Hacemos subir el incienso de gratitud, de adoración, de un corazón redimido a nuestro Dios y Padre. Shabbat Shalom a todos, gracia y paz. Que este sea un día de refrigerio. Que las bendiciones reservadas por el Padre para este séptimo día de la semana, que nos habla de descanso, de reposo, memorial de la creación, nos hace recordar que Dios nos creó para alabanza de su gloria, para vivir en comunión con Él. Busquemos su faz en oración, invocando el liderazgo del Espíritu para esta jornada de estudio en las Escrituras Sagradas. Tuya es la gloria, tuyo el dominio, tuya es la majestad. Oh tú que te sientas en tu trono, más elevado que los cielos, más majestuoso que los montes eternos, adorado por los seres vivientes, por los 24 ancianos, por los querubines, serafines, arcángeles, ángeles, los redimidos por la sangre del Cordero, tanto los que partieron como los que se encuentran en la tierra en compañía de los santos, la novia, que celebra tu presencia, que a través de la oración, movidos por tu Espíritu, nos encontramos en el punto de convergencia, Cristo, en quien cielos y tierra se unen. Vivimos en la perspectiva de la eternidad. Aunque estemos todavía en nuestra peregrinación terrenal, todo nuestro ser se vuelve hacia ti, alimentando cada instante la certeza más que la esperanza, la convicción absoluta de que caminamos para un destino eterno, de que nuestro tiempo aquí en la tierra es solo una preparación para el destino eterno contigo en gloria, cuando hoy sufriremos de la plena redención, de la cual tenemos solo un pequeño gusto, que nuestras vidas reflejen siempre una actitud de rendición, de obediencia, de sumisión. Padre, queremos declarar, no porque no sepas, mas para que quede registrado en los cielos y en el mundo espiritual, que reconocemos a ti solamente como único Dios verdadero y a Jesucristo a quien enviaste, único Redentor, el único Salvador. Reconocemos tu soberanía, tú eres Señor absoluto sobre nuestras vidas. Escogemos seguirte. Decidimos ser siervos. Nos escogiste como hijos. Mas queremos ser hijos siervos, obedientes hasta las últimas consecuencias. Nos exponemos a la acción de tu Espíritu para que penetre los lugares más profundos de nuestro ser, lidiando con las raíces de orgullo, de rebelión, de rechazo, de amargura, de ocultismo,
todas las raíces dañinas que nos pervierten, que nos desvían de tu propósito, que maculan nuestro ser y que nos distancian de ti. Dulce Espíritu, confesamos nuestra dependencia de ti. Que la exposición de tus palabras traigan luz a nuestro corazón. Y aquello que el vocabulario nuestro no consigue traducir o transmitir, que tú mismo imprimas en nuestro espíritu la verdad, iluminando nuestro entendimiento, dándonos espíritu de revelación, de iluminación, para que comprendamos la revelación bíblica y seamos transformados por tu influencia. Queremos ser aquel terreno fértil que recibe la semilla de tu palabra y encuentra camino de fructificación abundante. Asume el control y glorifícate a ti mismo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. Es tan bueno estar en la presencia de Dios, es tan bueno conversar con el Padre, irnos y desconectarnos de lo que nos cerca y dejarnos dominar por la conciencia de un Dios invisible, mas tan real. Vamos a retomar nuestro estudio. Estamos abordando la raíz de rebelión. No parece un asunto tan digerible, mas extremadamente necesario, porque si no vencemos esta rebelión, perderemos la vida eterna. Es tan simple como esto. En nuestra clase anterior comenzamos con la declaración. ¿Cuál es cuál? Queremos empezar hoy solo con una de ellas. Y invitaríamos a todos a proferirla, lo que está en la pantalla. Leamos juntos. El mundo está lleno de rechazo, porque el mundo está lleno de rebelión. No hubo rechazo en el huerto del Edén hasta que la rebelión vino por medio de la desobediencia de Eva y entonces de Adán. Diremos en realidad que todas estas raíces ya abordadas y aún que vamos todavía a abordar, tienen origen en la rebelión, y queremos hacer algunas declaraciones en este inicio. Cada una de ellas es un principio que necesitamos asimilar. Por una cuestión de claridad, vamos a hacer estas declaraciones y comenzar a establecer dentro de nosotros un fundamento de la verdad para que vengamos a comprender el asunto más profundamente. La primera declaración es esta. Lea. La rebelión es grave pecado contra Dios. Gravísimo. ¿Ah? La primera cosa, coloque esto en su corazón. Toda forma de rebelión es un grave pecado contra Dios. Esta rebelión puede manifestarse, como vimos, en una rebelión a cualquier tipo de autoridad. Mas ella no pierde su gravedad, porque la manifestación de esta rebelión en relación a autoridad paterna o otras autoridades que están sobre nuestra vida son solo fruto de una raíz que está dentro de nosotros y que sobre todo es una rebelión contra Dios. Cuando David hace su oración en el Salmo 51, la convicción es muy interesante cuando él dice: contra ti solamente pequé.
Si nosotros analizamos desde el punto de vista común, diríamos no, David pecó contra Betsabé al poseerla. David pecó contra Urías, mas todo pecado es contra Dios. Contra ti solamente pequé e hice lo que es malo delante de tus ojos. Ok, entonces la rebelión es grave pecado contra Dios. La segunda declaración es esta, lea, la rebelión es hija del orgullo, raíz de todo pecado. El primer pecado es el pecado del orgullo. Y con el orgullo viene su hija. No, estamos llamando aquí de hija para decir que fue generado por. Entonces, mientras el orgullo es una actitud interna, cuando yo me entronizo y me torno mi propio Dios, la rebelión es una manifestación de eso. Ya que yo no reconozco autoridad divina, yo me reconozco como mi propia autoridad, evidentemente las manifestaciones de lo que voy a hacer, a qué o voy a obedecer, a qué principios seguir, qué valores defender. Entonces, la rebelión, hija del orgullo, que es la raíz de todo pecado. La tercera declaración, la rebelión es manifestada por la desobediencia a Dios. Entonces estamos lidiando con desobediencia. Hablar de rebelión es hablar de desobediencia. Parece una palabra más simpática, ¿no? No sé, rebelión, parece tan fuerte, ¿no? Desobediencia. Entonces, la manifestación de la rebelión, ¿cómo ella se manifiesta? En la quiebra de reglas, en la quiebra de principios, de preceptos, de valores, de convicciones, desobediencia, quiebra de leyes. La próxima declaración, la obediencia es el antídoto de la rebelión, como la humildad es el antídoto del orgullo. Entonces tenemos aquí dos declaraciones negativas y dos positivas. Entonces, rebelión. ¿Cómo vencer la rebelión? Por la obediencia. ¿Cómo vencer el orgullo? Por la humildad. Próxima declaración. La herencia adámica nos legó las raíces del orgullo y rebelión. Entonces, ¿de dónde vienen esas dos raíces que nacieron con nosotros, que están en nuestro ADN? Con nuestros primeros padres. Y es por eso que llevaremos la vida entera lidiando con estas raíces, buscando controlarlas, buscando eliminarlas, buscando guerrear contra ellas y buscando estar atentos, vigilantes para que ellas no vengan a dominarnos. Más si por un lado la herencia adámica nos legó orgullo y rebelión, queremos encerrar esas declaraciones con la herencia en Cristo nos lega ¿qué? La humildad y la obediencia. Segunda a los Corintios 15:17 declara que si alguien está en Cristo, nueva creación. Entonces, cuando miramos a nuestros primeros padres en el Edén, allí vamos a encontrar la manifestación del orgullo que lleva a la caída, a la rebelión que quiebra la comunión con Dios. Mas cuando miramos al último Adán, Jesús Cristo, vamos a ver que Él vino para destruir en nosotros los efectos maléficos del pecado, para posibilitar una recreación de nuestro espíritu, generar en nosotros un nuevo hombre, generar en nosotros una nueva mujer. Y entonces sí, el orgullo y la rebelión están tan presentes en el Edén y acompañan a la humanidad desde su concepción. Miramos para Jesucristo y vemos en Él, exhibido de una forma espléndida,
a la marca de la humildad y la marca de la obediencia incondicional que lega a aquellos que nacen de nuevo. Por lo que si alguien está en Cristo, si alguien pasa por la recreación de su espíritu humano mediante el nuevo nacimiento, es una nueva creación. Y la presencia del Espíritu Santo en nosotros va a generar otro tipo de frutos. Fruto del amor, de la alegría, de la paz, de la bondad, de la benignidad, de la mansedumbre, de la fe, del dominio propio. Entonces, queridos, vamos, puesto esto quede aquí como base dentro de nosotros mientras avanzamos con el estudio sobre la rebelión, que dijimos es un pecado grave contra Dios. Levantamos una pregunta. ¿Qué significa pecar contra Dios? La Biblia da muchas definiciones de pecados. Hay varios términos en realidad para pecado. Mas hoy queremos centrarnos solo en un capítulo de la Biblia. En el capítulo 63 de Isaías, donde encontramos la esencia del pecado. Creemos que aquí en este texto de Isaías vamos a descubrir cuál es la esencia. En vez de definir el pecado por varios términos hebreos, griegos, vamos a encontrar aquí en la propia Escritura, en las palabras del Altísimo, la esencia. Primero en el versículo 3, leámoslo. Estos escogieron sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. Vamos a leer otra vez. Estos escogieron sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. Hablamos en la clase pasada que la rebelión tiene que ver con un desafío de autoridad, a la autoridad. Y entonces dentro de este texto, de este versículo, ya vamos a encontrar dos elementos. El primero, lea por favor, el pecado en su esencia significa que escogeremos nuestros propios caminos en vez de escoger los caminos de Dios. Es eso lo que Yahvé está hablando. Ustedes escogieron sus propios caminos. Aquí está la esencia del pecado. Yo rechazo el camino de Dios. Yo rechazo el mandamiento. ¿Por qué? Porque el camino de Dios, ¿qué es el camino? Una pista, un modo de vivir expresado aquí en el manual, la Biblia Sagrada, donde tenemos los 10 mandamientos, el decálogo y tantos principios que permean toda la Biblia Sagrada. Mas la esencia del pecado es que no voy a escoger tu camino. Allá en el Edén Dios coloca allí el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal que decide el hombre. No quiero seguir el camino de la vida. No seguiré el camino de Dios, yo voy a seguir mi propio camino. Yo creo que si yo voy por aquí, yo voy a tornarme semejante a Dios. Entonces aquí está la raíz del pecado, queridos. Cada vez, en cualquier área de mi vida, en que yo decido seguir mi propio raciocinio, mi propio gusto, mis sueños, ajenos a Dios, en confrontación con lo que la Biblia dice, yo ignoro sus caminos y sus preceptos. Entonces aquí está el primer punto que Dios resalta en este texto. Escoger mi camino es una elección, es una decisión. Dios nos dio capacidad de escoger. Somos responsables por nuestras elecciones y sus consecuencias. En este mismo versículo encontramos un segundo elemento.
El pecado es descrito como deleite en las abominaciones. Su alma se deleita en sus abominaciones. Es un deleite, es un placer. Usted está haciendo porque le gusta. Usted está escogiendo porque se deleita en esta elección. Usted la aprecia. La palabra deleite connota un deseo ávido o celoso que encuentra placer en abominaciones. Tal vez usted pregunte qué es una abominación. Hay tanta cosa que Dios abomina. Usted puede tomar una concordancia y Dios abomina la mirada altiva. Dios abomina el pecado. Toda forma de pecado es abominable a Dios. Toda forma de rebelión es abominable a Dios. Mas aquí está el segundo elemento de la esencia del pecado: deleitarse, tener placer en estas cosas. Placer en la prostitución, placer en la pornografía, en la bebedera, en la inmundicia, en la mentira, placer en las orgías, placer en el orgullo, placer en todo lo que no es el camino de Dios. Una abominación, lea lo que está en amarillo, es algo que Dios absolutamente odia. Dios absolutamente odia. Ahora imagínese, si yo ando por un camino que Dios odia, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Todos tendremos que prestar cuentas de nuestra vida. En otras palabras, lea, el pecado es amar y valorizar lo que Dios realmente odia. Amar, gustar, valorizar lo que Dios condena. La tercera manera por la cual Isaías va a describir la esencia del pecado está en el versículo 4. Vamos a leer. Porque nadie respondió cuando yo clamé, ni escucharon cuando hablé, mas hicieron lo que era malo a mis ojos y escogieron aquello en que yo no tenía placer. No escucharon, clamé, no respondió, no oyó. ¿Escogió qué? Aquello en que yo no tengo cualquier placer. Entonces, pecado, rebelión significan ¿qué? Que dejamos de oír a Dios. Aquí está el tercer elemento. Yo no oigo a Dios, yo no escucho a Dios, yo no atento para lo que Él habla a través de su palabra, a través de la predicación, a través de sus profetas. Nos tapamos los oídos espirituales en un intento de aplastar el llamado de Dios, a veces en nuestra propia conciencia. A veces estamos siguiendo un camino, siguiendo algo que nuestra conciencia nos acusa, más tapamos los oídos, buscamos un lugar íntimo psicológico para lidiar con la conciencia culpable, o buscamos disculpas agazapadas para defender nuestra rebelión, nuestra desobediencia y el amor a lo que Dios odia. Dios nos llama al camino de la vida, de la santidad, de la obediencia, de la sumisión, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Mas el pecado nos lleva a tapar los oídos. Nosotros categóricamente volvemos nuestras espaldas hacia Él y nos apartamos en nuestra porfiada rehúsa de oír. Ignoramos. Isaías resume el cuarto atributo del pecado, la manifestación de la esencia del pecado en el versículo 24.
Leamos. Todos los que se rebelaron contra mí, pues su gusano nunca morirá, ni su fuego no se apagará. Despojado de su esencia. El pecado naturalmente es una rebelión contra Dios. Es como si usted agitara el puño con rabia. No quiero hacer lo que Él me pide que haga. No quiero vivir como Él quiere que yo viva. Y lea lo que está en amarillo. Conspiramos para asumir su lugar de derecho a fin de gobernar nuestras propias vidas. Cada uno una conspiración contra Dios, y Él es el Señor, el Creador. Él tiene derecho de determinar mi camino. Y Él es Padre amoroso, queridos. No piense jamás que Dios quiere remover de nuestra vida lo que es bueno. Dios no saca los placeres, por el contrario, Él quiere remover de nosotros el pecado y sus consecuencias, porque el fin de ellas es de destrucción, como dice la palabra, caminos que para el hombre parecen derechos, mas el fin de ellos es un camino de muerte. Dios quiere nuestro bien, Dios quiere nuestra salvación. Dios quiere llevarnos al propósito primero de una vida plena, de una vida feliz, de una vida de comunión con el Creador, una vida de santidad. Mas entonces conspiramos contra este Señor para removerlo del lugar que es suyo por derecho de creación y de redención, para que nosotros mismos tomemos las redes de nuestra vida. Desgraciadamente, cuando lo hacemos, no estamos en una posición neutra, estamos sometiéndonos al Dios de este siglo, Satanás. En este pasaje de Isaías describe la realidad del infierno. En este término que él usa, fuerte, el gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Es una figura ¿de qué? Del infierno, como lugar final de tormento eterno y consciente para aquellos que mueren en sus pecados sin seguir a Cristo para su salvación. Queridos, el infierno es realidad, como el cielo es una realidad. A veces no queremos concentrarnos en el lado negativo, mas sin lo negativo no existe nada. Hasta para que tengamos una luz necesitamos de una cosa positiva y otro negativo. El bien, el mal, hay día y noche, hay oscuridad y claridad. Hay dolor y hay alivio. Entonces hay siempre un lado positivo, hay cielo y hay infierno. El cielo es el lugar de los que obedecen y el infierno es el lugar de los que se rebelan contra Dios. Porque si yo decido que Dios es mi Señor, Dios no puede llevarme para su casa, no tengo nada que ver con Él, porque deliberadamente rechacé su oferta de amor. Entonces, la palabra deja en Isaías claro en este cuarto elemento que hay un infierno. Por tanto, concluyendo, podemos sintetizar cómo es que Isaías define el pecado en los 4 elementos. ¿Cómo? Primero, escoger nuestro propio camino en vez del camino de Dios. En todo. Segundo, amar lo que Dios odia. Tercero, rehusarse obstinadamente a oír a Dios. Y rebelión total contra Él como Señor. Aquí está la esencia del pecado, manifestado en la rebelión. Todo pecado es rebelión contra Dios. Puesto esto, surge la pregunta: entonces, ¿qué debo hacer para responder a estos 4 elementos?
¿Cuál es exactamente lo opuesto de estas 4 descripciones del pecado? Primero, ¿cómo respondemos la primera? Escoger los caminos de Dios de acuerdo con su palabra, ¿ok? ¿Cómo venzo? Escogiendo, tomando actitud contraria. Yo voy a escoger los caminos de Dios. Voy a leer la Biblia. Como Dios quiere que yo viva. Esa es mi actitud correcta, no es correcta. Yo comienzo por los 10 mandamientos. Aquí está el decálogo. No tendrás otros dioses delante de mí. Dios, tú eres mi único Señor. No reconozco otro Dios fuera de ti. Yo escojo seguir tu camino. ¿Qué tal en este momento que usted le diga eso a Dios? Padre, perdóname por seguir mis propios caminos. Hoy yo quiero tomar una decisión de calidad. Yo escojo tus caminos de acuerdo con tu palabra. Saca el velo de mis ojos. Que mientras yo leo la Biblia, ella no sea un libro sellado, mas yo pueda comprender la verdad y abrazar esta verdad y escoger seguir integralmente aquello que me enseñas en tu palabra. Lámpara para mis pies será tu palabra y luz para mis caminos. Enséñame tus caminos y los guardaré hasta el fin. En segundo lugar, odiar lo que Dios odia. Odiar lo que Dios odia. ¿Qué tal que usted ore ahora y diga, Señor, coloca en mi corazón una aversión a todo lo que te ofende? Dígale eso a Dios ahora. Ahora mismo responda la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo clamo a ti en este momento. Arranca de mi corazón el placer por el pecado. Dame un odio. Quiero odiar lo que tú odias. Quiero rechazar lo que tú rechazas. Quiero aborrecer lo que tú aborreces. Yo quiero estar de tu lado y no contra ti. Yo quiero encontrar el placer en aquello que te da placer. Que yo puedo oír de ti. Tú eres mi hijo amado. En ti tengo placer. Aleluya. En tercer lugar, cómo responder al tercer elemento de este exceso del pecado. Oírlo activamente. Decirle, abre mis oídos para oír tu voz. Oh Dios, en el nombre de Jesús, yo quiero inclinar mi atención, mis oídos espirituales para oír tu voz. Atentar hacia la palabra. Porque el sentido aquí es de atender a la palabra. Observar con interés lo que dice la Biblia, con lo que yo tengo que comportarme en esta situación. No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano. Wow. Señor, enséñame a temerte. Que yo te tema, atenta. ¿Y qué es atender a la palabra? Oír atentamente, es confrontar mi conducta con aquello que la palabra de Dios está hablando. Y el cuarto elemento, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Leamos. Someternos de buen grado a su señorío en nuestras vidas. Si confesamos al Señor Jesús como único Señor, la palabra Señor en nuestra lengua no trae la connotación profunda que ella refleja en el origen, porque vivimos en un sistema de democracia, no tenemos rey, no tenemos un soberano, entonces no tenemos en la mente la imagen de un soberano cuya palabra es incuestionable. Mas someternos al señorío de Cristo es reconocer que Él es absoluto. Tú eres Señor, tú eres absoluto, tú eres Rey, tú eres supremo sobre mi vida. Tú tienes la última palabra.
Tú eres mi origen, tú eres mi destino, tú eres la fuente de mi propia vida. Confesar a Jesús como Señor es eso. Recibir a Jesús como Señor es eso. Es salir del control. Me gusta usar una figura que es pobre, no en el sentido absoluto, más para darnos una idea solo de lo que es tomar a Jesús como Señor. Nosotros usamos hoy mucho el transporte, un auto, una moto. Tenemos allí un control, el volante. O un avión, hay un piloto que comanda el destino del transporte, del vehículo. ¿Qué determina? Evidentemente existen leyes a ser seguidas en el uso de cualquiera uno de los transportes, mas somos nosotros los que decidimos para dónde voy, qué ruta voy a tomar. Ahora mucha gente que quiere invitar a Jesús para entrar en su automóvil como pasajero. Jesús entra en mi vida y cuando se echa a perder mi auto lo arreglas. Muchos buscan a Jesús ¿para qué? Para que arregle de lo que está equivocado, lo que está malo en mi automóvil. Ahora voy a llamar automóvil a mi vida, ¿no? O aquel que va a proveer a mis necesidades. Jesús entra aquí y sáname de esta enfermedad. Jesús entra aquí y dame un empleo. Jesús entra aquí y dame una promoción. Siéntate aquí a mi lado. Queridos, vida cristiana no es eso, no. No, señores. Está todo mal. Usted no va a llegar a ningún lado. Ese tipo de predicación va a terminar llevándolo a usted al infierno. Porque usted está solo, queriendo un servicio, queriendo una bendición. Y nadie va a llegar al cielo por causa de eso. Dios es un bendecidor, ¿ok? ¿Oyó lo que dije? Él puede sanarlo a usted, aún siendo incrédulo, claro. ¿Qué es lo que la Biblia dice? El sol está brillando ahí para justos e injustos. Dios está mandando la lluvia para creyente y descreyente. Para gente agradecida y mal agradecida. Las leyes de la naturaleza están ahí. El mundo está en su debido lugar, debajo del control de Dios, bendiciendo a todos. Todos nosotros estamos sufriendo de las bendiciones de Dios, sea que oremos, sea que no oremos. Ahí están las leyes de la siembra y la cosecha. Usted va al supermercado, compra los alimentos, todo proviene ¿de dónde? De Dios. Él está supliendo todas nuestras necesidades más para que usted llegue al destino eterno con Dios y en Dios. No basta. Es necesario decir, Señor Jesús, está aquí la llave de mi automóvil. Voy a ser el pasajero yo. Tú eres el conductor, tú eres el piloto, asume el control. Yo no opino, yo no dicto la ruta, yo no determino el destino, yo solo aquí descanso. Toma la llave. Aleluya. Realmente es eso, someterme al señorío de Cristo, es tomar esta actitud, querido. Tú eres el Señor. Yo me rindo a ti. Isaías, ahí en el capítulo 66, él resume todo, trayendo hacia nosotros la respuesta positiva. Resume lo que esa respuesta positiva a Dios realmente se parece. Está en el versículo 2, leámoslo. Mas, ¿para quién miraré? Para el humilde y contrito de espíritu, que tiembla delante de mi palabra. Vamos a leerlo otra vez.
Mas, ¿a quién miraré? Al humilde y contrito de espíritu que tiembla delante de mi palabra. Aleluya. Aleluya. Tiembla. Aleluya. ¿Para quién voy a mirar? ¿Para quién voy a atender? A aquel que tiembla y teme delante de mi palabra. Es el temor de Yahvé, es el respeto, es el reconocimiento de que la palabra de Dios es soberana, que yo le debo obediencia absoluta. Levantamos algunas preguntas de reflexión personal. Primero, ¿eso describe a usted? ¿Es así? ¿Es así su actitud para con la palabra o usted es aquel lector descuidado? Tiemblo yo, tengo respeto, tengo referencia. Yo abrí aquí la palabra, abrí la Biblia por acaso, tus ojos se declararon luego. Confía en Yahvé con todo tu corazón y no te escondas bajo tu propio entendimiento. Creo que el Espíritu Santo está queriendo, ¿no? Traer un versículo aquí en la hora ya. ¡Wow! Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tus propios ojos. Teme a Yahvé y apártate del mal. Mire aquí el resultado. Eso será salud. Salud para tu amargo. Y médula para tus huesos. ¡Wow! Hay otra versión que dice salud para todo tu cuerpo. Es esta versión aquí, que es la más tradicional. Cosa más linda. Cosa más linda. Aleluya. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Segunda pregunta. ¿Usted se humilla bajo la soberana mano de la santidad de Dios? Vamos a ver en nuestro corazón, ¿tengo yo una actitud quebrantada de corazón que me humillo delante de Dios, de su poderosa y su santa mano? La humildad es lo opuesto del orgullo. ¿Por qué voy a humillarme delante de Dios? Porque reconozco que dependo de Él. Porque reconozco que Él es la fuente de sabiduría. Tercero, usted tiene un corazón contrito, quebrantado y se arrepiente del pecado. David, que en su oración del Salmo 51 dice, sacrificios. Él comienza diciendo que tú no te agradas de sacrificios, de toros, de carneros, sino tú los harías. Mas sacrificios para ti son un corazón quebrantado. Es un corazón quebrantado, contrito, tú no despreciarás. Oh Dios, ¿cómo es mi corazón? Fácil de arrepentirse, dispuesto a ser reducido a polvo, que es lo que significa contrito. Usted tiembla delante de la palabra de Dios. Vemos que el texto dice, ¿hacia quién miraré? ¿Sobre quién colocaré mis ojos? ¿Quién va a despertar mi atención? Dice Yahvé, aquel que tiembla con mi palabra, que es sensible. Y finalmente, usted demuestra un quebrantamiento humilde, apasionado y disposición para rendirse al señorío. Haga una oración. Dios, quebranta mi corazón. Sensibiliza mi alma. Remueve la callosidad de mi alma.
Tanta cosa ha endurecido mi corazón. Yo vivo en un mundo que me torna tan insensible, tan vuelto hacia la materia, a veces tan distanciado del Espíritu. Ven a provocar en mí una sensibilidad para que yo pueda temerte, para que yo pueda temblar con tu palabra, para que yo pueda entender tu señorío, tu soberanía sobre mi vida. Mis queridos, por amor, por temor, por seriedad, delante de la responsabilidad de transmitir la palabra de Dios, queremos hacer la declaración que está en la pantalla. La advertencia es muy clara. Aquellos que persisten en rebelión y pecado, impenitentes, experimentarán el tormento del infierno. Aquellos que se humillaren delante de Jesús por confiar en su obra consumada en la cruz y resurrección, experimentarán la alegría de la vida eterna con Él. No se engañen. Hay una ley de siembra y cosecha. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Quien siembra rebelión y desobediencia a la palabra de Dios cosechará la perdición eterna. Quien siembra humildad, obediencia a Dios, cosechará la vida eterna. Hoy, ¿cuál va a escoger usted? ¿El camino de la obediencia o el camino de la rebelión? El camino de la obediencia implica en que voy a examinar la Biblia y que voy a investigarla. Voy a investigar al manual. Quiero conocer los caminos de Dios. Y no puedo conocerlos cerrando la Biblia. Yo tengo que abrir la Biblia, tengo que estudiarla. Por eso estamos aquí todo este tiempo estudiando la palabra. Dios muchas veces lidia severamente con aquellos que persisten en rebelarse contra Él. Vamos a leer algunos versículos que respaldan nuestra declaración. Lea conmigo la declaración. Dios muchas veces lidia severamente con aquellos que persisten en rebelarse contra Él. Yo no estoy hablando necesariamente de una rebelión abierta. Muchas veces nuestra rebelión es sutil, más callada, a veces hasta con un ropaje de religiosidad. Mas el Espíritu Santo nos ayuda a discernir, a mirar hacia adentro de nuestro corazón cuando estamos aquí con todas las disculpas y decimos: Espíritu Santo, sóndame, conóceme. Entonces Él va a colocar el dedo en ciertas motivaciones escondidas dentro de nosotros para sensibilizar nuestro espíritu y salir de este camino de desvío, de rebelión, para un camino de obediencia. 1 Samuel 12:15, leamos: Mas si no dieres oídos a la voz de Yahvé y fueres rebeldes a sus órdenes, la mano de Yahvé será contra vosotros. Estamos hablando que Dios a veces va a lidiar de un modo severo. Hemos hablado tanto sobre el amor de Dios, mas no es la única cosa que debemos hablar. Por eso dije hace poco, con temor, por amor, por seriedad de la palabra, tenemos que presentar los dos lados. El camino del bien, el camino del mal, el camino de la obediencia, de la rebelión, el camino de la recompensa positiva y negativa, el camino de los cielos y el camino del infierno. Dios va a resistirnos, va. Él levanta contra mí, sí, señores, sí. También. Miremos a Proverbios 29:1. El hombre que muchas veces reprendido endurece la cerviz será destruido de repente sin que haya sanidad.
Dios llama, Dios envía un profeta, Dios envía mensajes, mas usted no oye. Entonces de repente será destruido, ya no habrá cura, no habrá solución. Podemos endurecer tanto nuestro corazón que ultrapasaremos el lugar en el cual debemos arrepentirnos. Es más, una historia triste en cuanto a Saúl. La Biblia dice que él buscó arrepentimiento con lágrimas, no encontró más. Es la dureza del corazón. La Biblia dice que yo no ore por quien cometió pecado para muerte. Hay pecado para muerte. Y por este no dice que ore, dice la palabra de Dios. Jesús también declaró que Dios perdona el pecado, más hay un pecado imperdonable, es el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces necesitamos comprender eso y temer a Dios. Isaías 63:10, con todo ellos fueron rebeldes y contrictaron su Espíritu Santo, por lo que se les tornó, se formaron enemigos. Y ellos mismos, él mismo peleó contra ellos. Es nuestra rebelión. Lucas 12:47. Dice Jesús, el siervo que sube a la voluntad del Señor, de su Señor, y no se arregló, ni hizo conforme a su voluntad, será castigado con muchos azotes. Habrá grados de recompensa. Prosiguiendo, segunda de Tesalonicenses 2. Perecen porque no recibieron el amor de la verdad para salvarse. Note aquí cómo es que Pablo empieza a hablar de la perdición. No recibieron lo que Dios les dio. Dios está aquí ofreciendo salvación, está ofreciendo perdón, está ofreciendo el camino de la libertación. Mas el hombre tiene una voluntad libre, necesita decidir, la elección es suya. Prosigue, verso 11. Por eso Dios les envía la operación del error, para que crean en la mentira y para que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, antes tuvieron placer en la iniquidad. Entonces la operación del error está en el corazón. Van a creer en la mentira. ¿Por qué? Porque rechazan la verdad. Solo hay dos caminos, verdad y mentira. Entonces Dios saca su mano. Dios me ofrece algo. Dios golpea la puerta de mi corazón, cierra mis ojos. Yo me endurezco. Dios se ausenta. Dios se ausenta y yo permanezco como nací, debajo de las tinieblas, influenciado por el príncipe de las tinieblas. Hebreos 10. Este versículo es muy serio. Vamos a leerlo. 3 versículos. Si voluntariamente continuamos en el pecado, después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no resta más sacrificio por el pecado. Vea bien qué es lo que el autor a los hebreos resalta. El que continúa pecando. Yo conocí la verdad. Yo sé lo que es correcto. Mas yo decido permanecer en el pecado. No adulterarás. Yo continúo adulterando. No robarás. Continúo robando. No mentirás. Continúo mintiendo. Y por ahí va. ¿Qué es lo que ocurre? Yo estoy pecando contra el conocimiento. Quien peca contra la luz es doblemente culpado. Si yo peco contra el conocimiento que tengo de lo que Dios revela, yo me torno doblemente culpable. Es lo que el texto dice. Yo voluntariamente estoy continuando pecando después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad. Entonces, en una situación de esas, dice el autor, no resta más sacrificio por el pecado. No hay más que hacer. Versículo 27. ¿Qué es lo que va a restar? Cierta expectación horrible. ¿De qué? De juicio y ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el verso 31, es temible, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo.
Es juicio, es juicio. Entonces, queridos, dejemos que nuestro corazón en humildad se vuelvan hacia Dios. Amén. Entonces, en esta primera parte hoy dejamos claro aquí algunas verdades con una plataforma y entender lo que es la esencia del pecado y cómo responder a esos 4 elementos, atributos del pecado y de la rebelión. La rebelión es pecado, que Dios nos presenta en Isaías 66. Mas vamos a mirar ahora para los frutos de la rebelión. Frutos de la rebelión. Terminamos la clase de la semana pasada citando los primeros frutos que surgieron en el huerto del Edén. La culpa, el miedo. Mas queremos hoy hablar del fruto de la impureza. El fruto de la impureza. Y esa impureza, todo lo que es impuro no es santo. Dios nos llamó para ser santos. El pecado de la rebelión nos coloca del lado opuesto. Pecado, santidad. Y la rebelión nos lleva al fruto de la impureza en 4 áreas. Primera área, moral. Segunda, espiritual. Tercera, social. Cuarto, corporal. En otras palabras, en las diversas esferas de nuestra vida. La rebelión nos torna impuros porque nos lleva a pecar contra preceptos que tocan todas estas áreas. Comencemos por la moral. Impureza moral. Las obras de la carne son manifestadas a través de los frutos del pecado que profanan el santuario de Dios que somos nosotros. Profanación es lo opuesto de la santificación. ¿Qué es impureza? El diccionario de Silveria Bueno define como impuro, inmundo, indecente, contaminado, sucio. Cuando rechazamos la autoridad correcta, nos sometemos a la autoridad equivocada. Si yo no me someto a la autoridad de Dios en sus caminos, voy a someterme a la propia carne, que nunca conoció la redención, y en vez de gobernar el cuerpo. Porque la impureza moral se manifiesta en el uso de mis miembros físicos, de mi cuerpo. Entonces, en vez de gobernar el cuerpo con la autoridad en Dios, la tiranía de la carne puede entrar en el camino, y en vez de ser construida en nosotros las marcas del carácter de Cristo, serán construidas las marcas del carácter del padre de la rebelión, que es Satanás. Mis queridos, fuera de los principios de Dios, nosotros no tenemos control sobre la carne. Somos gobernados por los propios instintos. Nos tornamos animalescos. Basta mirar para las noticias todos los días y depararnos con la impureza moral de nuestra generación en lo más alto grado. Y nos preguntamos, ¿dónde fue que el hombre llegó en su ausencia absoluta de valores morales, tornándose bestias, fieras, animales irracionales? En la búsqueda del placer de la carne. Mire el nivel de estupros desde un bebé hasta la violencia a alguien que está en una silla de ruedas.
La carne se torna señora. Sepa que la carne siempre será hostil a Dios. Es enemiga. No se convirtió. Entonces la impureza moral, la rebelión va a venir abierta. Es lo que vemos en la sociedad de hoy. Y ahí entra la impureza en el área del sexo. La primera cosa, una cuestión moral, no es la única cosa la cuestión del sexo, más la prostitución, la impureza, la lascivia. Vivimos en una sociedad altamente sensualizada, todo es cuestión sensual. Es una sociedad, entonces aquí en Brasil, misericordia, tierra del carnaval, tierra de la prostitución, la tierra de la desnudez, la tierra de la lascivia, la tierra de, entre comillas, amor libre. Miramos para lo que dice la palabra en Gálatas 5, 19 al 21. Lea: las obras de la carne son manifestadas. Inmoralidad sexual, todo lo que es sexo fuera del matrimonio, todo tipo de pornografía, hoy está ahí en la internet, es el adulterio virtual, es la prostitución, es todo lo que la Biblia condena. La impureza moral absoluta. Vea solamente, usted es creyente y usted dice que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vean aquí, vamos a parar y ser honestos, vamos a sacar la máscara. Si yo digo que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que yo cargo Dios dentro de mí, ¿cómo voy a tratar mi cuerpo? Voy a dejar que los miembros de mi cuerpo, que yo llamo santuario, sean usados para la práctica de cualquier forma de inmoralidad, disposición de sensualidad. Queridos, ¿dónde estamos? Vamos a despertar. No puedo permitir ser instrumento de seducción. Vestir seductoramente. ¿Para qué? ¿Seducir a quién? ¿Qué es eso? ¿Usted es santo? ¿Es un santo? ¿Usted es hijo de las tinieblas? ¿Es novia del Cordero? ¿O qué? ¿Qué es lo que eres? Inmoralidad sexual, impurezas, libertinaje. Colocamos aquí en amarillo para resaltar el lado moral, porque la impureza tiene otros aspectos también aquí dentro de este texto, de las obras de la carne. Idolatría, hechicerías en el área espiritual, odio, discordia, celos en el área social, envidia, embriaguez, orgías en el área física, corporal y todo lo que se parece. Lea por favor. Y todo lo que se parezca con estas perversidades, contra las cuales os advierto, como ya os prevení antes, los que la practican no heredarán el reino de Dios. Fuerte, ¿no? Tenemos que atender. ¿Qué es ser entregado al gobierno de la carne? Dejar que la carne gobierne, que los instintos dominen, prevalezcan, determinen nuestra actitud. Usted va a hacer todo lo que los impulsos, y muchas veces usted ya se arma de todo lo que es importante para activar, para despertar la sensualidad, la inmoralidad. Ya se expone a la imagen, a conversaciones, a todo un ambiente, a disfrutar ¿qué? El placer, a tener deleite en lo que Dios odia. Miremos a la palabra. Ese texto de Romanos es muy duro. Serio. Mas vamos allá. Por cuanto, aun habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le rindieron gracias. Al contrario,
Lea por favor lo que está en amarillo. Sus pensamientos pasaron a ser livianos, imprudentes, y el corazón insensato de ellos se tornó en tinieblas. ¿Por qué, queridos? Porque los pensamientos se tornaron livianos. Porque no atendieron para el conocimiento de Dios. Porque taparon los oídos a la palabra de Dios. Y proclamándose a sí mismos como sabios, escogiendo sus propios caminos, perdieron completamente el buen senso. Perdieron completamente el buen senso. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes. Consecuencia drástica. Versículo 24, lea. Por ese motivo, Dios entregó tales personas a impureza sexual, según las voluntades o ganas pecaminosas de su corazón, para la degradación de sus propios cuerpos entre sí. Saltando para el versículo 26, y por esa razón Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron sus relaciones sexuales naturales por otras, contrarias a la naturaleza. De igual modo, los hombres abandonaron las relaciones sexuales naturales con sus mujeres y se inflamaron en el deseo sensual unos por los otros. Parece que en nuestras sociedades ya no podemos ni leer la Biblia, ¿no? Ya hay gente cambiando la Biblia y cambiando la palabra que está aquí. Mas, hijo mío, la ley es el testimonio. Si ellos no hablaren, nunca veréis el alba. Tenemos un compromiso con la verdad y esa generación rebelde dará cuentas a Dios de su rebelión. Y nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir la verdad. Mas no terminé aún el versículo, vamos a avanzar. Dieron entonces inicio a la sucesión de actos indecentes. La Biblia está llamando todo eso de una indecencia. Hombres con hombres, y por eso recibieron más, considerando que despreciaron el conocimiento de Dios. Él mismo los entregó a las concupiscencias de sus propias mentes depravadas, que los conduce a practicar todo lo que es reprobable. Yo les pregunto, ¿hay algo más claro que esto? Creo que no. Es Biblia. La rebelión produce, aquí está el fruto, impurezas, moral. Ahí está el retrato. Advertencias. Efesios 5:3. Leamos. Siendo así, haced morir todo lo que pertenece a la naturaleza terrena: inmoralidad sexual, impureza, pasión, voluntades malas y la ganancia, que también es idolatría. Esa es la recuperación para usted y para mí. Haga morir. Mire, hay que hacer morir, queridos. No es porque usted se convirtió que su carne murió. No. Pablo dice, cada día muero, todos los días. Tenemos que decir a la carne, tú no eres mi patrona, tú eres mi sierva. Yo tengo que poner reglas. Hacerla morir, soy yo que tomo la decisión. Es una elección. No permitiré que los impulsos carnales me gobiernen. No permitiré que mis instintos me controlen. Yo no voy a alimentar los bajos instintos de la carne. Ahí Pablo nos recomienda andar en espíritu y jamás satisfaréis los deseos de la carne. Esa es la receta, andar en el espíritu. Usted, en vez de andar con el ojo y la mente en todo lo que es sensualidad y moralidad de este mundo, usted se vuelve para el mundo espiritual. Ahí sí, usted va a considerar su cuerpo puro como templo del Espíritu Santo. Aleluya, transpirando la santidad de Dios. Y todavía Pablo en Colosenses 3:5, entre vosotros no debe haber ni siquiera
mención de moralidad sexual, como también de ninguna especie de impureza y de codicia, pues esas actitudes no son adecuadas a los santos, ni haya conversa sobre el asunto. Vamos al segundo nivel de impurezas, la impureza espiritual. Aquí en la impureza espiritual, en el área de la religión, hay dos cositas a resaltar: la idolatría y la hechicería. Y no pensé luego a priori que aquí de idolatría usted ya está pensando en una imagen, un ídolo, ¿no? Hechicería usted ya está pensando en una sesión de brujería. No, hay cosas que no son tan explícitas así. Estos dos elementos afectan nuestra relación con Dios. Vamos a ver la idolatría. La idolatría es adorar a otro Dios. Dije tan pequeñito, ¿no? Pero da para leer. La idolatría es adorar a otro Dios, es colocar a alguien o alguna cosa en el lugar de Dios. Es dirigir nuestro corazón y pensamiento para otro que no sea el Señor nuestro Dios. Es todo lo que colocamos en el corazón en el lugar de Dios. Todo eso es un ídolo. Usted puede ser idólatra de la estatua de su profesión, de sí mismo, de su posición, de su familia, de su deporte, de la bebida, del sexo. Quien tiene otro Dios quedará sujeto a la autoridad de él. Todo aquello que ocupa el lugar de supremo en mi vida es un ídolo. Entonces yo me quedo esclavo. Mi devoción es a aquello que yo glorifico, para aquello que vivo, para aquello que me alimenta. Entonces tengo que entender que nada puede tomar el lugar de Dios en mi vida. Romanos 6:16 declara, leamos: no estáis informados de que al entregarse a alguien como esclavos para que les obedezcan, sois esclavos de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, sea de la obediencia que lleva a justicia. A todo lo que vengo a obedecer, yo me torno su siervo, yo me torno su esclavo. Y Jesús dijo, yo no puedo servir a dos señores, yo tengo que escoger a quién servir. Todas estas cosas que citamos aquí, ellas tienen que venir a nuestro servicio, mi profesión, mi dinero, mi vida, mas no pueden ocupar el lugar de soberanía y de control. Luego en la versión Pasión, leamos, ustedes no perciben que la gracia los liberta para escoger su propio Señor. Mas escojan con cuidado, pues ustedes se entregan para tornarse un siervo, vinculado a aquel a quien ustedes deciden obedecer. Usted va a decidir qué, obedecer los impulsos del sexo, de la bebida, de la comida, de la gloria, de la prostitución, de la vanidad, de la soberbia. Usted se torna siervo. Hechicería. ¿Qué es hechicería? Asumir el papel de Dios, que es soberano y único. Ya vimos aquí lo que la palabra dice, que rebelión es como pecado de hechicería. Asumimos el papel de Dios cuando nosotros damos la última palabra y colocamos nuestro raciocinio y lógica sobre la de Dios y sobre su palabra. Solo quien tiene la última palabra es Dios, diga eso. Solo quien tiene la última palabra es Dios, diga de nuevo. Lea por favor. Su palabra es incuestionable, suprema, soberana, inalterable. No hay otro Dios, no hay otro Señor, no hay otro código de norma para nuestro vivir. No hay. Y para nosotros que seguimos a Cristo, aquí está una máxima inalterable. Vamos a leer. La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Otra vez, la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Punto final. Amén. ¿Qué es hechicería? Tendencia de manipular a las personas, a las cosas.
tendencia de manipulación. Entonces yo puedo tornarme impuro aquí en el lado de la religión, intentando manipular a las personas, imponiendo mi voluntad. Es intentar controlar, manipular a las personas y las cosas en beneficio propio. Dios nos delegó autoridad, mas ella no es impuesta, ella es reconocida. Entonces cada vez que estoy queriendo manipular, yo estoy entrando en el espíritu de hechicería. A veces viene la hechicería abierta a través de brujerías, deseos en querer vengarse por la práctica del mal. A veces hay personas que van a pedir a hechiceros para hacer determinadas obras de venganza. Mas no necesita llegar a ese extremo. Es lo que ocurre en esos centros de hechicería. Existen hasta oraciones hechiceras. Usted va a decir, ¿qué? ¿Oración hechicera? Cuando usted quiere orar su propia voluntad y quiere orar, eso aquí solo por discernimiento de espíritu para descubrir, ¿no? El discernimiento de espíritu es un don que Dios nos da. A veces es un engaño en esa oración. Señor, véngame. Usted está con rabia de alguien y usted dice, voy a orar. Usa el nombre de Dios ahí, hijos míos, eso es oración hechicera. Usted está queriendo vengarse. Usted quiere imponer su voluntad, su forma de resolver un problema. Entonces, tomando la justicia en sus propias manos, todavía mete a Dios en el asunto. No tiene nada que ver con eso, no. Aunque usted use el nombre de Dios, Él no está ahí. Su oración solo llega a la altura de su voz, nada más. Del techo no pasa. Oh Dios, véngame de fulano. ¡Ey! Quebrado en el nombre de Jesús. Y hay cosas más serias por aquí. Vamos a ver aquí los padres. Tiene un hijo, una hija que quiere casarse con quien usted no quiere. Señor, que esto no resulte. ¡Ey! Usted quiere imponer su voluntad y empieza a hacer una oración hechicera para que las cosas... Ay, cuando todo está malo, bien que yo decía. Esa es una oración hechicera, gente. Orar para que no resulte alguna cosa, un casamiento, una compra, una sociedad, no sé, alguien. Esas oraciones surgen sobre todo, ¿dónde? En niveles de relaciones, familia o aún en el ministerio, ¿no? Upa, subió aquí dentro de mí, no sé por qué, quién sabe, alguno de ustedes está necesitando oírme, ¿no? Usted es dirigente de una iglesia, ya salió alguien en rebelión, llegó parte del rebaño. ¡Señor! Yo decreto que va a fracasar por esa rebelión para papá. Oh, oración hechicera, hijo mío, Dios no va a responder, no. Las ovejas no son suyas, deja eso con Dios. Las ovejas son de Jesús, si usted no murió por nadie. Más no voy a hablar del asunto, eso queda para otro tipo de enseñanza. Vamos a pasar por el fuego refinador y aprender a construir las virtudes del carácter de Jesús en nosotros. Ay. Oración hechicera manifiesta un espíritu controlador, un espíritu de Jezabel, porque quiere manipular a las personas, quiere vengarse. Eso es hechicería, hijo mío. No podemos manipular. A veces en el matrimonio existe eso, ¿no? Empieza la esposa, Señor, que mi marido sea más cariñoso, que mi marido... No. Usted quiere formar al otro a su imagen, ¿no? Ahí viene, entonces da una de religioso. No, nadie cambia a nadie. Usted no cambia el temperamento de nadie, hijo mío. Vamos a aprender a respetar a las personas y dejar de querer controlar a las personas o tornar a las personas a nuestra imagen y semejanza. Puedo oír un amén, por lo menos aquí.
Más vamos a pasar para el próximo, que es la impureza social, y aquí tiene que ver con nuestras relaciones. En el área de las relaciones, en el texto que leemos, de las obras de la carne, inimistades, contiendas, celos, iras, facciones, disensiones, partidos, son frutos de rebelión. Todo eso, todo ese mundo que afecta nuestra relación de los unos con los otros, son frutos de la rebelión, queridos. Vamos a leer algunos, no vamos a leer los versículos, más vamos a indicar lo que la Biblia dice. Busque la paz y empeñes en alcanzarla. Lo que dice Pedro, 1 de Pedro 2:11. Dios no es Dios de confusión, y sí de paz. 1 de Corintios 14:33. En lo que depende de vosotros, ten paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Esfuércese por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Todavía vivid en paz los unos con los otros. 1 Tesalonicenses 5. El fruto del espíritu es, lea, amor, paz, longanimidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. Entonces, queridos, en nuestras relaciones la rebelión puede entrar trayendo este tipo de tensión, de enemistad, de porfía, de peleas, de divisiones, de peleas, de intrigas, de maledicencias, fruto de la rebelión. Dios nos llama a la paz. Más todavía hay la impureza corporal. Cuerpo. Este cuerpo carga nuestro espíritu. ¿Qué es impureza? Allá también en el mismo versículo, en el versículo de Gálatas 5, donde Pablo enumera cuáles son los frutos de la carne: las bebederas, la glotonería y las orgías. Vamos a las orgías. Ellas existen desde los tiempos romanos. Y entre los romanos, ¿no?, en sus fiestas, la orgía de comida. No es solo, porque cuando habla orgía solo piensas en sexo. No, sexo sí, más bebida, glotonería, todo. Comían, tenían hasta un vomitorio donde comían, se llenaban y allá vomitaban para comer más. Era el placer, era usar el cuerpo para tener el placer del sexo, placer de la comida, placer de la bebida. Entonces es la impureza corporal. Tenemos que entender que el Dios de la carne está destruyendo la sociedad. Vivimos hoy eso. Entonces, mire las drogas, mire las bebederas. Es el Dios de la carne, es el Dios de la pornografía, del carnaval, de la indecencia, de la inmoralidad, de la infidelidad conyugal. Y no vamos a entrar en tantos detalles. Más otra cosa que queremos destacar hoy es que la rebelión y el rechazo producen esquizofrenia. Comenzamos diciendo que primero vino la rebelión para después traer el rechazo, y que el rechazo es fruto de la rebelión. Por tanto, queridos, dentro de nosotros ese rechazo y esa rebelión terminan produciendo una esquizofrenia. ¿Qué es lo que es esquizofrenia? Es alguien que posee doble personalidad, doble comportamiento. Viene de dos palabras griegas que significan mente dividida. Y tal vez cuando uso la palabra esquizofrenia, usted ya piensa en el extremo de lo que es visible. No. Vamos a hablar en el sentido usado de la palabra, una mente dividida. Una actitud positiva y otra negativa acá. Un pie en el mundo y otro en la iglesia. Uno se da de santo y después de pecador. Mente dividida. Esquisei significa fenderse, partir, y fren, la mente dividida. ¿Cómo es la personalidad de una persona con esquizofrenia? Las personas con dos tipos opuestos de comportamiento. A veces es increíble, ¿no? Ya tuvimos experiencias en lidiar con ese tipo de personalidad que wow, gente más que persona más santa, ungida, y después usted oye un relatorio que la persona más pederastra.
y después usted descubrir cómo la persona puede en otro ambiente ser tan promiscua y cuando está en el otro ambiente tan santa, como la predicación tan contundente. Rebelión. De vez en cuando leemos cosas escabrosas de cantante que hace un show llevando al pueblo a cantar, a adorar a Dios y después se mete allá en un prostíbulo. Mente dividida es la rebelión, provocando. En el público es santo, en casa es un terror. La manifestación de la esquizofrenia acontece no solo cuando llega al extremo de la enfermedad, al punto de percibirse a distancia, como tampoco se exterioriza cuando una persona va de un extremo a otro. No necesita llegar a tanto. Ella se manifiesta en una persona aparentemente normal, como si este fuera su carácter y personalidad, más en realidad es inconstante en sus actitudes, promoviendo muchos problemas personales, familiares y donde esté. No tiene una mente firme, su mente es dividida, no tiene principios firmes. La esquizofrenia no es un demonio que se expulsa y la persona se queda bien y con una personalidad equilibrada. Es una enfermedad del alma, trabajada por demonios, sí, a través de las heridas del alma, por medio del rechazo, la rebelión, que necesita ser tratada para que haya cura y liberación. ¿Qué es lo que sucede cuando viene la esquizofrenia? Primero, lea, la persona pasa de un estado para otro. Pasa de la manifestación de los frutos del rechazo para los frutos de la rebelión. Puede tanto ser, hay dos cosas aquí, puede ser tanto cerrada en sí mismo como abrirse en una actitud hostil. Actúa de dos formas, con euforia y depresión. Ella pierde la identidad porque se esconde tanto atrás de una raíz, la del rechazo, soy pobrecito, como de la rebelión, voy a ser hostil, voy a defenderme, ponerme contra todo. La liberación va a envolver el tratamiento de las dos raíces, rebelión y rechazo, para que haya una liberación de esa doble personalidad. Comportamiento de rechazo y rebelión unidas en la personalidad. Veamos. Primero, ¿qué es lo que el rechazo hace? Vuelve a la persona vuelta para dentro de sí mismo, introspectivo. Ya hablamos harto sobre el rechazo. Las heridas del alma son trabajadas en los sentimientos y emociones como soledad, inseguridad, timidez, fantasías, amarguras, autoimagen y autoestima negativos, autorrechazo, odio, miedo, envidia, celos, depresión. Todo eso. Y la rebelión. ¿Qué es lo que hace la rebelión? Vuelve a la persona vuelta hacia afuera. Si el rechazo vuelve a la persona para adentro, entonces de sentimientos, la rebelión se vuelve hacia afuera. Exteriorizado, ella va a sacar para afuera lo que siente, lo que piensa, ejemplos. Temperamento explosivo, la falta del perdón, espíritu controlador, posesivo, lleno de voluntad propia. También demuestra claramente que es cerrado a la enseñanza, a la corrección, resiste la autoridad, desobediencia abierta a las reglas y convenciones. El rebelde no quiere oír los consejeros porque ya decidió que su autoridad es él mismo. Hace las cosas a su manera. En el área del sexo son llenos de lascivia, sexo desenfrenado.
Puesto esto, creo que ya hay mucha gente tensa a esta altura. Vamos para la liberación. Liberación de la rebelión por la obediencia. El camino de la liberación pasa por la obediencia. Y qué maravilla es el fruto de la obediencia. Comenzamos citando los versículos referente a Abraham después de ofrecer a su hijo Isaac en el monte Moriah. Veamos a ver. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Mire el camino de la obediencia. No solo usted será bendecido, mas su descendencia será bendecida. Y la bendición que fluye de su vida va a alcanzar a otras generaciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Queridos, de Génesis al Apocalipsis, la Biblia tiene mucho que decir sobre la obediencia. En la historia de los 10 mandamientos vemos cuán importante es el concepto de la obediencia a Dios. Y en Deuteronomio, en el capítulo 11, versículos 26 al 28, hay un resumen que necesitamos colocar en nuestro corazón. Lea: obedezca y usted será bendecido. Desobedezca y usted será maldecido. Tan simple es como eso. El camino de la bendición es el camino de la obediencia. ¡Qué maravilla! ¡Tan simple! Más el camino de la maldición es el camino de la desobediencia. En el Nuevo Testamento, gloria a Dios, aprendemos por medio del ejemplo de Jesucristo. Los creyentes son llamados a una vida de obediencia. Si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Posee el ADN de Cristo. Y ahí es donde Jesús se torna nuestro patrón de vida, de obediencia. Subió a mi corazón un corito: gran deseo siento en mí, quiero ser como Cristo. Este es mi gran ideal, quiero ser como Cristo. ¿Cómo definimos la obediencia? Vamos a ver la definición de obediencia en la palabra de Dios. Concepto general de obediencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se relacionan a, lea por favor lo que está en amarillo, oír o dar oído a una autoridad superior. Uno de los términos griegos para obediencia a la Biblia transmite la idea de, lea, posicionarse bajo alguien, sometiéndose a su autoridad y comando. Ese es el concepto bíblico. Obedecer es dar oído a una autoridad. Otra palabra griega para obedecer en el Nuevo Testamento significa confiar. De acuerdo con Holmans, el diccionario bíblico ilustrado de Holmans, una definición sucinta de obediencia bíblica es, veamos lo que está en amarillo, oír la palabra de Dios y actuar de acuerdo. Tan simple, ¿no? El diccionario bíblico de Edelman declara, lea, la verdadera audición. Obediencia envuelve la audición física que inspira al oyente y una creencia o confianza que, por su vez, motiva al oyente a actuar de acuerdo con los deseos del hablante. Trayendo aquí para Dios, ¿qué es lo que ocurre? Yo escucho la palabra y porque yo creo y confío en Dios, yo soy movido a actuar de acuerdo con lo que la palabra de Dios declara. Así, la obediencia es bíblica. Dios significa, lea, oír, confiar, someterse y rendirse a Dios y su palabra. Veamos si conseguimos
abordar estas razones por las cuales la obediencia a Dios es importante. En el tiempo que nos resta, vamos a citar rápidamente por qué obedecer a Dios es importante. Primero, lea: Jesús nos llama para obedecer. Jesús es nuestro ejemplo, queridos. Como discípulos seguimos el ejemplo de Cristo, bien como sus mandamientos. Nuestra motivación para la obediencia es el amor. No piense: ¿cómo voy a ser salvo? Creyendo en el Señor Jesucristo voy a ser salvo. Es mi fe. Más, Santiago ya deja claro que mi fe se manifiesta por la obediencia. Y Jesús declara en Juan 14:15, lea: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Esa es la prueba de que lo amo. Segundo, la obediencia es un acto de adoración. La verdadera obediencia cristiana es de un corazón de gratitud. Porque soy grato, porque amo a Dios, porque lo reconozco, yo voy a obedecerlo. Y en Romanos 12, versículo 1 al 2, leemos: por tanto, mis hermanos, por causa de la gran misericordia divina, pido que ustedes se ofrezcan completamente a Dios como un sacrificio vivo, dedicado a su servicio y agradable a Él. Esta es la verdadera adoración que ustedes deben ofrecer a Dios. Mi obediencia es mi acto de adoración por reconocer quién Él es. En tercer lugar, Dios recompensa la obediencia. En Génesis 22:18 leamos: en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Santiago es un texto un poco más largo en la versión del lenguaje de hoy, mas vamos a leer: no se engañen, no sean solo oyentes de este mensaje, mas pónganlo en práctica, porque aquel que oye el mensaje y no lo pone en práctica es como una persona que mira al espejo y ve cómo es. Da una buena mirada, después se va y luego olvida de su apariencia. El Evangelio es la ley perfecta que da libertad a las personas. Si alguien examina bien esa ley y no se olvida, mas la pone en práctica, Dios va a bendecirla todo lo que esta persona haga. Es la recompensa de la obediencia. ¡Qué maravilla! En cuarto lugar, la obediencia a Dios prueba nuestro amor. Las dos cartas del apóstol Juan, la primera y la segunda, explican claramente que nuestra obediencia demuestra el amor a Dios. Mas vamos a leer un pasaje allí en primera de Juan. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Entonces yo demuestro que amo cuando usted ama a alguien, quiere agradarlo, y la forma de agradarlo es por la obediencia. En quinto lugar, la obediencia a Dios demuestra fe. Sí, yo voy a decir porque creo. Yo voy a obedecer y demuestro mi fe en Dios. Y vamos a 1 de Juan, también en la versión, en el lenguaje de hoy. Si obedecemos a los mandamientos de Dios, entonces tenemos certeza de que lo conocemos. Si alguien dice, yo lo conozco, mas no obedece a sus mandamientos, es mentiroso y no hay verdad en él. Sin embargo, si obedecemos a las enseñanzas de Dios, sabemos que amamos a Dios de todo nuestro corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y todavía, y así que podemos tener la certeza de que estamos viviendo unidos con Dios. Quien dice que vive unido con Dios, debe vivir
como Jesucristo vivió. Sexto, la obediencia es mejor que el sacrificio. No hacemos sacrificios como en el Antiguo Testamento. La ley exigía que el pueblo ofreciese sacrificios en forma de animales, mas esos sacrificios y ofrendas nunca tuvieron la intención de sustituir la obediencia. Y en ese contexto es que va a venir el texto que vamos a leer ahora, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, también en el lenguaje de hoy. Samuel respondió: ¿qué es lo que el Señor Dios prefiere? ¿Obediencia u ofrenda de sacrificios? Es mejor ofrecer a Dios que ofrecerle un sacrificio, las mejores ovejas. La revuelta contra el Señor es tan grave como la hechicería, y el orgullo es pecado como es pecado de idolatría. El Señor lo rechaza como rey, porque tú rechazaste las órdenes de Él. En séptimo lugar, la desobediencia lleva al pecado y la muerte. Queridos, la desobediencia de Adán trajo la muerte al mundo, el pecado y la muerte. Mas gloria a Dios, la obediencia perfecta de Cristo nos trae la vida, la fe a aquellos que creen en Jesús. Leamos Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, muchos serán constituidos justos. Y en 1 Corintios 15:22, pues como en Adán todos mueren, de la misma forma en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Y en último lugar, a través de la obediencia probamos la bendición de un vivir santo, de un vivir correcto, de un vivir santo. Solamente Jesús es perfecto. Solamente Él podría andar en obediencia perfecta y sin pecado. Sin embargo, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos transforme, cuando permitimos que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida, el Espíritu Santo pasa a habitar en nosotros para generar en nosotros la vida santa, para crecer en santidad. Entonces, a través de la obediencia vamos a comenzar a desenvolver un vivir santo. Salmo 119. El Salmo 119 es un acróstico con 8 versículos para cada letra del alfabeto hebreo. Y vamos a leer la primera letra, Alefe, en la versión del lenguaje de hoy, en estos 8 versículos. Felices son los que no pueden ser acusados de nada, que viven de acuerdo con la ley de Dios, el Señor. Felices los que guardan los mandamientos de Dios y le obedecen de todo corazón. Felices los que no practican el mal, los que andan en los caminos de Dios. Tú, oh Dios, nos diste tus leyes y mandaste que las cumpliéramos fielmente. ¿Cómo deseo obedecer tus órdenes y cumplirlas con fidelidad? Si yo doy atención a todos tus mandamientos, no pasaré vergüenza. Con un corazón sincero, yo te alabaré a medida que fuere aprendiendo tus justas enseñanzas. Obedeceré a tus leyes. Te pido que no me abandones. ¡Qué lindo!, ¿no? ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Felices aquellos que pueden obedecer claramente. Podemos todavía mencionar que la obediencia sigue el camino de la elección de lo que Dios proyectó para nosotros. Que más
nosotros hacemos una declaración final en nuestra oración, es que al abrazar la obediencia, el carácter de la obediencia, donde está el carácter, pasaremos a aceptar la autoridad de nuestros padres. Nosotros aceptaremos las leyes civiles y aceptaremos la autoridad de Dios en nuestra vida. El camino de la obediencia es el camino de la bendición. Ahora, queridos, a pesar de haber seleccionado muchos versículos sobre obediencia, no citaremos aquí porque queremos hoy día encerrar nuestra reflexión haciendo una oración de liberación. Antes de comenzar la oración, usted va a ver presente en ella la expresión generacional. Esta fue una oración escrita por el Dr. Paul Cox, que tradujimos después de una experiencia en un predicador bastante usado por Dios. Después de la experiencia que él tuvo, que empezó a sentir un zumbido en los oídos, estaba en otros países predicando y era terrible dormir, y aquello prevaleció por unos 40 días. Él pensó, ¿qué será eso? Después fue a predicar en otro lugar y compartió. No sabía por qué estaba ocurriendo, mas él fue a orar por alguien. Sintió alguna cosa pasando de la persona para él, de ella para él. ¿Qué es esto? Comenzó a orar. Y fue cuando el Espíritu trajo una luz de cómo muchas veces algo en nosotros, tocamos a una persona, vamos a orar y algo de nuestra unción pasa y hay un espíritu de hechicería en aquella persona que termina contaminándonos. Y él llegó a la conclusión de que aquel ruido, él estaba oyendo que era el sonido de la hechicería. Y en oración buscó escribir una oración de liberación. Señor, ¿qué es lo que me afectó? ¿Qué es lo que vino aquí? ¿Qué vino a contaminar mi propia unción? Y entonces escribió esta oración que vamos a usar. Y fue a dormir. Estaba allí el sonido. Ahí pensó, wow, no funcionó. Al despertarse el sonido ya no estaba allá. Nunca más volvió. Y reflexionando, orando por la palabra, evidentemente una oración basada en la palabra. Trajimos del vientre materno estas raíces. Entonces es de generación en generación. Y cuando hablamos de generacional, estamos hablando de nuestra herencia, lo que yo heredé, lo que vino de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, las tendencias. Entonces, solo para explicar que cuando usted vea la palabra generacional, tiene que ver con ese pasado, ¿no? Los que están aquí, vamos a colocarnos de pie porque es más fácil hacer una oración. Una oración es larga, más es importante que oremos ahora. Tradujimos esta oración por creerla bastante pertinente y un auxilio dentro de este nuestro estudio. Y colocamos allá al fin los textos bíblicos que son la base, porque después usted puede leer. Entonces, querido, con gran determinación en nuestro corazón vamos a rendirnos a Dios. Que hoy el Espíritu Santo haga una obra profunda dentro de nosotros. Y que en este momento los ojos de Yahvé se inclinen para nosotros, para oír nuestra súplica. En el nombre del Señor Jesucristo,
Me arrepiento de toda idolatría generacional. Yo me arrepiento de toda rebelión personal y generacional, porfía y desobediencia que contribuyeron para la hechicería en mi vida y en mi linaje generacional. Yo me arrepiento de toda envidia y celos de la mente, cuerpos físicos y personalidades de los otros. Yo me arrepiento por cualquier adoración a mí mismo y por cualquier necesidad de reconocimiento personal. Yo me arrepiento de toda envidia y celos de los dones espirituales y capacidades de los demás. Yo me arrepiento por mí mismo y por aquellos en mi línea generacional que no guardaron los portones de los sentidos espirituales y físicos. Yo me arrepiento por escoger mi voluntad sobre la voluntad del Señor. Yo escojo no deber nada a nadie, mas amar a los unos a los otros. Yo escojo rechazar la obra de las tinieblas y vestir la armadura de la luz, el Señor Jesucristo, y no hacer ninguna provisión para la carne, para cumplir la lujuria. Yo escojo andar solo de acuerdo con la gracia y la unción que Dios me dio. Decidí andar en unión con mis hermanos e hermanas en el Señor. Yo escojo seguir a Cristo, viviendo una vida de amor, prefiriendo a los demás sobre mí. Decidí ceder y renunciar a mis derechos personales para poder servir al Señor de todo corazón. Yo escojo ser devotado uno al otro en amor fraternal y honrar el uno al otro sobre mí mismo. Nunca dejaré de celar, mas guardaré mi fervor espiritual sirviendo al Señor. Seré alegre en la esperanza, paciente en la aflicción y fiel en la oración. Voy a compartir con el pueblo de Dios que está en necesidad. Voy a practicar la hospitalidad. Bendeciré a aquellos que me persiguen. Yo me alegraré con aquellos que se alegran y lloraré con aquellos que lloran. Voy a vivir en armonía con otros creyentes. No voy a estar orgulloso, mas voy a asociarme a personas de posición inferior. Yo no seré vanidoso, no retribuiré mal con mal, tendré consideración por las cosas buenas a vista de todos los hombres. Voy a vivir en paz con todos, no voy a vengarme de los otros. Señor, por favor, ahora remueve todos los seres espirituales impíos y dispositivos que fueron fortalecidos por mi idolatría, rebelión y celos, y la idolatría, rebelión y celos de mis ancestrales. Señor, por favor, desconéctame de cualquier red del mal. Yo quiebro todos los lazos impíos entre la morada del enemigo y yo. Señor, por favor, remueve el árbol generacional del conocimiento del bien y del mal. Señor, por favor, quiebra las cuerdas de la muerte que me enredan, las torrentes de opresión que me oprimen, las cuerdas del Seol que están amarradas a mi alrededor y las trampas de muerte que me confrontan. Señor, por favor, devuelve a través de la sangre de Jesús cualquier unción, energía,
autoridad, finanzas y salud piadosas dadas y pervertidas por causa de mi pecado y del pecado de mis ancestrales. Señor, por favor, colócame como un sello en tu corazón y como un sello en tu brazo, pues tu amor es más fuerte que la muerte. En el nombre de Jesús. Padre, por favor, muévete. Diga, declaro, Señor Jesús, que tú eres el Señor de todo en mi vida. Haga su propia oración. Dígale, me coloco en tus manos en esta hora. Libértame de todas esas raíces, de todo ese pecado. Yo me coloco sobre la sangre purificadora. La palabra declara, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. Dios eterno, Yahvé, Dios trino, sella esta nuestra oración. Ella brota de un corazón arrepentido, decidido a seguir tus caminos. No tenemos otro Dios fuera de ti. Tú eres nuestro Dios, serás nuestro guía para siempre. En este momento que tu dulce espíritu venga a envolver a cada uno que acaba de exponerse a tu palabra. Y llévanos, Padre, a un nuevo camino de libertad, totalmente libres de las raíces de amargura, de rechazo, de rebelión, de orgullo. Que cada día nos parezcamos más a Cristo y las marcas de su humildad y de su obediencia sean las marcas también de nuestra vida, y andaremos en temor, en gratitud, en adoración, tributando solamente a ti honra, gloria, acciones de gracias, alabanza y adoración, en el nombre precioso bendito, por su mediación, confiados en sus méritos, Jesús. Aleluya. Amén, queridos. Que Dios nos conduzca en esta jornada de entera sumisión a Él. Él es nuestro Dios para siempre.